Son personas que les tocó reencarnar con la misión de generar una intención en la humanidad. Hay todo un mundo que se esconde de los ojos de las personas. En 1971, el presidente Richard Nixon empezó la guerra en contra de las drogas, la cual era una cura para esta generación loca, sin educación, sin respeto y adicta. ¿O no? Si bien Richard Nixon empezó la guerra en contra de las drogas, no fue en contra de las drogas, fue en contra de esas sustancias que expanden la mente. Una guerra que simplemente fue una excusa para ganar votos y controlar a las minorías. Hola, de vuelta a la linterna. Para mí es un gusto tenerlos por acá de vuelta. Muchísimas gracias por sintonizarme acá el día, tarde o noche que me estén viendo a la hora que sea. Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar un poco de Albert Hofmann. La linterna. Para poder comprender el trasfondo de esta historia tan complicada, tenemos que remontarnos a sus inicios. Volvámonos a la época del Mioceno, cuando nuestros ancestros primates aún no evolucionaban, a la sabana africana donde se encontraba el primer humano primitivo, si lo podemos llamar así, vagamente creando una idea de lo que este plano es. Terence McKenna en Food of the Gods explica la teoría del mono dopado. Sugiere que esto pudo haber ocurrido hace millones de años y cómo nuestro cerebro ha creado una relación ganar-ganar con estas sustancias. No solamente de una manera física al ayudarles a reproducirse, sino también de una manera espiritual, ya que al interactuar con ellos, tanto nosotros como ellos, conectábamos a un nivel mucho más que solo físico. McKenna explica que esta ingesta de hongos en la sabana africana agudizaba los sentidos, la urgencia a procrear y una experiencia fuera de lo visto hasta ese momento por cualquier ser vivo. Pero no es solamente durante nuestra evolución de homínidos a humanos que los hongos y esas sustancias estuvieron mano a mano con nosotros. Han sido encontrados miles de usos diferentes, miles de tipos diferentes de estas sustancias psicoactivas en diferentes civilizaciones, desde los mayas hasta los aztecas, hasta los griegos, hasta las tribus amazónicas con el ayahuasca. Hoy en Expertos del Juego, episodio 4, vamos a hablar del pionero de la psicodelia, Albert Hofmann. Antes de empezar el video quisiera pedirles, si les está gustando, denle like, suscríbanse. Es completamente gratis, no cuesta nada y para mí significa un mundo para poder crear una comunidad en donde nosotros seamos los que ponemos estas nuevas reglas, que ya nos enseñándole al sistema que ya no necesitamos al sistema, que nosotros podemos crear un lugar mucho más diferente, con tolerancia, con compasión, con amor y compartiendo conocimiento esotérico y aplicándolo, espiritualidad aplicada. Si te está gustando, dale like y quédate al final del video para que te cuente un poco más de las iniciativas que vamos a estar haciendo. Albert Hofmann nació el 11 de enero de 1906 en Baden, Suiza, un 111. Desde un inicio estuvo su vida llena de sincronicidades. Era un químico apasionado por los misterios de la naturaleza, especialmente aquellos ocultos en el mundo vegetal. Su trabajo se encontraba en alcaloides, compuestos con potentes efectos fisiológicos presentes en las plantas. Entre sus investigaciones, exploraba el cornezuelo de centeno, un hongo parásito conocido por provocar alucinaciones y trastornos mentales en la Edad Media. Desde niño podemos ver este interés fuerte de Albert Hofmann por toda la psicodelia que él luego iba a descubrir. ¿Cómo funciona esto? Nosotros poco a poco nos vamos alineando con la persona que tenemos que ser. Vamos alineando en frecuencia con esta persona. En el caso de Albert Hofmann, él poco a poco se estaba alineando para ser el Albert Hofmann que iba a sintetizar el LSD. La vida está llena de arte en cualquier lado que la veamos. El artista se inspira hasta con el aleteo de una mariposa. Si lo vemos desde un punto de vista subjetivo, las cosas son como nosotros queremos subconscientemente. Una de las cosas que más inspiración ha traído a los artistas por milenios son las tragedias. Circunstancias difíciles y adversas que llevan al humano a considerar la vida, la muerte y todo lo que está en medio. La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la caída del hombre del paraíso. Todas circunstancias que llevan a nuestro ser a considerar nuestras decisiones, sentimientos y cómo interactuamos con la realidad y con otros. Últimamente he estado leyendo muchos libros y uno de estos libros ha sido el Kybalión, en donde se habla básicamente de 7 leyes herméticas del universo que se pueden emplear de muchas maneras diferentes.
Una de ellas es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. No se puede entender las cosas si usted no tiene el otro lado para poder entenderlo bien. Por ejemplo, ¿cuándo dejas de saber que el agua está fría y empiezas a saber que el agua está caliente? O sea, no se puede saber uno si no has experimentado el otro. Las diferencias son básicamente contrastes, son grados de diferencia que poco a poco, mientras más alejados están del uno al otro, es donde más diferencia se ve. Así es igual con la luz y con la oscuridad, con la vida y con la muerte. Mientras más en la vida está, la muerte más lejos está, pero no es que esté lejos, solamente es el otro lado. Todas estas circunstancias de adversidad, de dificultades, nos llevan a pensar más profundo, a darnos cuenta que al final del día todos somos uno y que podemos estar tan cerca de la muerte física y a veces no nos damos cuenta. Albert, al igual que todos los humanos, vivió momentos complicadísimos. Uno de ellos fue la Guerra Fría, donde logró ver esta línea delgada entre la vida y la muerte. Lo hizo reflexionar acerca de la vida y la muerte y qué hay más allá. Y graciosamente esas dudas tan humanas lo llevaron a donde ningún humano había estado. Hoffman experimentó una serie de eventos devastadores completamente para cualquier persona. En 1943 su hijo de 10 años había muerto. La muerte de una persona tan cercana, un reflejo tan cercano que viene de uno, obviamente que lo va a llevar a pensar muchas cosas. Wow, soy muy cerca de la muerte. Muchas veces no me pongo a pensar en eso. Estas experiencias difíciles llevaron a Hoffman a una profunda introspección sobre la vida y la muerte. Se cuestionó el significado de la existencia humana en un mundo tan frágil y violento. Buscó respuestas en la filosofía, la religión y la espiritualidad, explorando diversas tradiciones y perspectivas. Esto lo llevó a estados de conciencia que poco a poco lo iban preparando para ser el Albert Hoffman que hoy en día conocemos. La Guerra Fría y la guerra contra las drogas sentaron un precedente. Al gobierno no se le puede confiar nuestra mente, nuestro cuerpo y mucho menos nuestra conciencia. 19 de abril de 1938. La investigación sobre los derivados del cornezuelo me llevó a encontrar varios compuestos, pero hay uno que resalta mi atención: el dietilamina de ácido lisérgico. 22 de abril. Por error, logré absorber una pequeña cantidad de esta sustancia a través de mi dedo y experimenté unos efectos que todavía no les encuentro explicación. Hace 5 años que encontré este compuesto y por alguna extraña razón, anoche tuve un sueño en donde se me reveló que tengo que sintetizar esto. Lo que comenzó como una ingesta accidental se convirtió en una experiencia definitoria para mí. Mientras pedaleaba de regreso a mi casa desde el laboratorio, el mundo se transformó ante mis ojos. Los colores se intensificaron, los objetos se ondulaban y las formas se multiplicaban. Mis sentidos se agudizaron y mi mente se llenó de vívidas imágenes y pensamientos profundos. Sin duda fue el día más importante de mi vida. Albert Hoffman no solamente trabajó con el ácido lisérgico, trabajó también con diferentes sustancias, trabajando en ellas y experimentando con ellas. Una de ellas es los hongos de psilocibina. Este viaje en bicicleta sentó un precedente para lo que iba a venir a futuro. Albert Hoffman, por accidente, ingirió o estuvo en reacción con el ácido lisérgico y tuvo una experiencia que él no pudo explicar. Tiempo después, él tuvo un sueño, como una sincronicidad, como un sueño premonitorio, donde le dijeron: hey, sintetice esto y pruébelo. Y ahí fue cuando el 19 de abril de 1943, Albert Hoffman sintetizó el LSD. Y ese mismo día lo probó. De ahí es donde viene la historia del día de la bicicleta, donde Albert Hoffman tiene este viaje fuera del cuerpo, completamente psicodélico, y donde tiene la primera experiencia psicodélica de la historia, hablando en este ámbito físico y científico. Mas Albert Hoffman no se quedó solamente con experimentar el LSD. Una vez él entró en este mundo de psicodelia y de plantas de poder, él empezó a darse cuenta que en muchas civilizaciones habían plantas muy parecidas, con diferentes efectos que se utilizaban de diferentes maneras. Entonces él decidió viajar en México en 1955. 1955. Llego a México, cautivado por su cultura y el Teonanácatl, un hongo sagrado usado en rituales ancestrales. 22 de abril. Participo en una ceremonia chamánica. El Teonanácatl me abre un torbellino de visiones, colores y sonidos. 23 de abril. Reflexiono sobre la experiencia,
Soy completamente asombrado por esta nueva realidad expandida. 25 de abril. De vuelta en Suiza, planeo aislar los compuestos psicoactivos del Teonanácatl. 27 de abril. Experimento en mí mismo los efectos de estas sustancias. Las visiones son aún más intensas. Los sentimientos y pensamientos fluyen sin control. Y siento una conexión profunda. Es muy sencillo uno llegar a encontrarse algo y decir, a esto me aferro. Pero Albert Hoffman sintió este llamado, esta necesidad de descargar y compartir esto, que es fundamental en la serie de expertos del juego. ¿Qué descargan? ¿Qué comparten? ¿Qué nos ayudan para movernos hacia adelante como sociedad? Se creó una cultura alrededor de sus descubrimientos. La psicodelia es un movimiento cultural que surgió a mediados de la década de los 60, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, y se caracterizó por la experimentación, el arte, obras abstractas, surrealistas, música, sonidos distorsionados, improvisaciones, filosofía, exploración de ideas orientales, budismo, hinduismo, espiritualidad. Esta cultura de la psicodelia representaba una contracultura, se hace una cultura completamente en desacuerdo con lo que la cultura mayoritaria o con la cultura que tiene la mayoría están de acuerdo. Se hace la guerra, se hace todos estos cambios ambientales y desperdicios y contaminación. La contracultura que se creó con la psicodelia. Es un poco loco el ponernos a pensar. En el momento en el que se empezó a experimentar con psicodélicos, la gente empezó a estar en desacuerdo con lo que se hacía en el gobierno. Eso es extraño. Esta cultura fue grandemente influenciada por los descubrimientos e investigaciones de Hoffman, llevándolo no solo a la cima de su rama de la ciencia, sino también como un símbolo de lo que la psicodelia podía e iba a representar, y un símbolo de unión entre la ciencia y la conciencia. Hoy en día podemos ver las ramificaciones de Albert Hoffman, desde movimientos muy pequeños que son ya nietos de los que él empezó sin darse cuenta, hasta el arte, la música, el cine. Todos estos creadores como yo que vienen a aprender de otros creadores, otros expertos del juego y poder recrear y mejorar lo que ya se tiene. En este juego hay personajes que han encarnado tantas veces que son capaces de llegar y decidir exactamente qué es lo que van a venir a hacer aquí. Y lo empiezan a mostrar desde una edad muy temprana. Por ejemplo, Jesús. Por ejemplo, Siddhartha Gautama, que luego se convirtió en Buda. Por ejemplo, Enoch, Abraham. Todas estas personas que fueron altamente religiosas o que influenciaron altamente la cultura y la sociedad, empezó a aparecer desde una edad muy temprana. Desde tu tío el carpintero, la persona que limpia las calles, la persona que es maestro. Todas las personas nacen con esta chispa que se representa desde niños, que sale desde niños. Estos expertos del juego lo que hacen es exagerar eso, exagerarlo hasta el punto en el cual pueden explotarlo, y empiezan a entrar en un patrón kármico que los termina llevando a evolucionar en conciencia. Todos tenemos una misión, no un propósito, sino algo a completar. El sol está aprendiendo cómo ser un sol, la luna cómo ser una luna, y etc. Estas misiones no son escogidas por nuestro cuerpo humano, sino que esta intención viene mucho más antes. Pasa a través de nosotros, implantando ideas, sentimientos y por ende, generando acciones a lo largo del tiempo. Y esto es a lo que yo me refiero con expertos del juego. No son personas que vinieron y lo saben todo y son mejores que todo el mundo. No. Ellos nacen humanos, o sea, no se acuerdan de nada. Pero lo que pasa, la diferencia es que ellos empiezan a recordar qué vienen a hacer acá. Como todos nosotros, de mayor o menor manera en algún momento de nuestra vida, decimos, oh, ya sé lo que quiero hacer, o ya sé lo que tengo que hacer, o ese sentimiento interno constante que te dice, tenés que hacer esto. ¿Cuándo dejas de saber cuando el agua está caliente si no has experimentado el agua fría? La conciencia está desde el agua que te puede congelar hasta el agua hirviendo que cocina un pollo. Son personas que les tocó reencarnar con la misión de generar una intención en la humanidad, algo que nos mueva hacia adelante. Y Hoffman sin duda fue uno de ellos. Muy bonito y todo, pero ¿por qué tan siquiera somos susceptibles a estas sustancias? En Food of the Gods, escrito por Terence McKenna, es explorado este pensamiento más allá de las limitaciones impuestas por la ciencia, llegando a una coordenada de pensamiento que retaba y todavía reta el status quo.
La teoría plantea que hace alrededor de unos 100.000 años, nuestros ancestros consumieron hongos de psilocibina, lo que desencadenó un salto evolutivo en la cognición humana. Se cree que la psilocibina pudo haber mejorado la capacidad sensorial, la cognición, la creatividad y la introspección, fomentando el desarrollo del lenguaje, la imaginación, el arte, la religión y la filosofía. Obviamente, poco a poco, las personas que están en el poder más alto se fueron dando cuenta, si no es que ya sabían, de todas estas plantas de poder. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente que si hay algo que a nosotros como humanidad nos hace que nos empecemos a unir, cualquier persona con amor en el corazón va a decir: oh, pues qué cool, nos estamos uniendo, vamos hacia la paz mundial, vamos a estar todo el mundo feliz, nadie quiere que las otras personas se mueran. Pero si usted tiene un poquito de maldad en su corazón, usted va a decir: no me gusta que haya gente que está teniendo estas experiencias y se estén uniendo y están en contra de lo que yo les estoy implantando. Eso no me gusta. Pero al contrario de detenerlas, experimentaron con ellas. Dijeron: vamos a ver hasta dónde llega esta gente y qué podemos sacar nosotros de ellos. Aquí es donde empieza la historia no tan conocida de estas sustancias, de los psicodélicos. Summer of Love. El famoso Summer of Love fue un factor muy grande, ya que recopilaba y juntaba toda una generación hambrienta de cambio, amor y menos guerra, lo cual para nosotros como humanos suena muy bien, pero para alguien que quiera controlar es muy peligroso. La guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles generaron un clima de descontento entre la juventud estadounidense, que hicieron que muchos jóvenes buscaran alternativas a la sociedad tradicional. La contracultura de los 60 tuvo énfasis en la individualidad, la experimentación y la espiritualidad, que atrajo a miles de personas a San Francisco. Todas estas cosas representaron un cambio en cómo las autoridades gobernaban, cómo el poder de las grandes mentes en este caso iba decayendo, porque si los de abajo se mueven, los de arriba caen. Esto era totalmente inaceptable por el gobierno de Estados Unidos, la CIA y cualquier persona con dos dedos de frente que tenga una pizca de maldad en su corazón y ganas de controlar la agenda gubernamental, quienes pusieron manos en marcha con el proyecto MK Ultra. Muchos han escuchado de estas conspiraciones, que el gobierno, que el MK Ultra, que todos estos experimentos que hasta cierto punto no podemos estar 100% seguros si pasaron o no de la manera en la que lo dicen. Al creer que estas sustancias son buenas o malas, cortamos con el conocimiento milenario que al final del día son herramientas de despersonalización cuántica. ¿Qué significa eso? ¿Te estás tomando la vida muy en serio? Ok, aquí está esto. Tranquilo. Esto no existe, es una ilusión. Nada de lo que vemos es real. Todas estas cosas son vibraciones. En realidad nada toca nada. Entonces todo bien, tranquilo. No me entiendan mal. También hay que tener mucho respeto por estas experiencias. Cosa que la ignorancia en ese tiempo obviamente los hizo olvidar. Hubieron muchos abusos, cosas que no estuvieron bien, maltratos y hasta experimentos sucios y sexuales con las sustancias. Lo cual le dio la excusa perfecta al gobierno para simplemente banearlas. Pero solo de nosotros. Porque como siempre, nosotros no podemos usar psicodélicos, pero sí ir a la guerra. Ok, el proyecto MK Ultra fue una serie de experimentos en los años 50 y 60 por la CIA, donde le daban LSD a ciertas personas con experimentos para ver si se podía tener control mental, básicamente. ¿Qué se podía controlar con el LSD? ¿Qué eran esos estados alterados de conciencia que luego iban a ser estudiados por científicos como Jacobo Greenberg o Terence McKenna? Temiendo el control mental soviético, la CIA lanzó un programa ultra secreto para explorar el uso del LSD y otras sustancias, para interrogatorios, extraer información o manipular agentes enemigos y mejorar el rendimiento, potenciar la creatividad, la memoria o incluso crear supersoldados. Estos experimentos no solamente eran completamente antiéticos y sin consentimiento, sino que los métodos de administración eran diversos: comida, bebidas, incluso aerosoles, completamente sin consentimiento, en entornos de casas de seguridad de la CIA o programas de investigación universitarios. Los resultados fueron devastadores. Los sujetos experimentaron alucinaciones aterradoras, paranoia y colapso psicológico. Incluso hay informes de muerte relacionadas con el programa. Obviamente Hoffman escuchó estos experimentos y los satanizó, estuvo completamente en desacuerdo con ellos. Pero la situación no es si Albert estaba en acuerdo con ellos o no,
sino que pasó. Albert descubrió esto, que podemos decirlo de alguna manera que al final ellos querían que él lo hiciera y solamente fue una marioneta de la conciencia mayor o hasta de alguien más que quería que fuera algo así. Eso no es la situación. La situación básicamente es que descargó Hoffman. Descargó esta información, él pudo abrirse lo suficiente, trabajar en sí, confiar en sí lo suficiente para poder generar un cambio tan grande que una persona 122 años después de que él naciera está hablando de la vida de él y siendo altamente influenciado por él. O sea, yo. La importancia de Albert Hoffman va más allá de simplemente haber encontrado estas sustancias, sino en su cosmovisión, ímpetu y gran influencia en la cultura moderna. Al conectar consigo mismo, hacerse las preguntas difíciles y lograr desbloquear su mente a un nivel de casi perfección, no solamente logró sus descubrimientos, sino que catapultó la psicodelia, cambió completamente la sociedad en la que vivimos, cómo presentamos las experiencias psicodélicas y cómo tratamos con ellas en el presente. ¿Te gusta Pink Floyd? ¿Te gusta la música moderna? ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta todas estas cosas que vemos con esta creatividad constante? Han sido resultado de la psicodelia. La psicodelia básicamente fue un movimiento gigante que sentó un precedente en la humanidad, que nos empezó a recordarnos que venimos utilizando estas plantas desde hace miles, si no millones de años. Hay que poner en conciencia la forma en la que estamos siendo utilizados y darnos cuenta que nosotros somos los únicos que podemos agarrar ese poder de vuelta y decidir nosotros como adultos, como personas conscientes, qué es lo que hay aquí, porque esto no solamente es una experimentación y vamos a hablar más de eso en siguientes videos. Hay todo un mundo que se esconde de los ojos de las personas. Todas estas influencias son como tirar pintura en una hoja y soplarla. Todas las ramificaciones que se crean son un ejemplo perfecto para esto. Albert solamente empezó el patrón, pero nosotros lo continuamos. Como con la música, Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Beatles, las artes, Alex Gray, Salvador Dalí, o hasta la literatura, Aldous Huxley, Carlos Castañeda, etc. Nosotros somos el ejemplo, somos la ramificación, somos la ola, somos ese tornado que empezó con un aleteo de una mariposa. Es momento de que nosotros decidamos lo que nosotros queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que vamos a decidir que estas cosas son. Recuerden, esto es solamente una ilusión. No hay personas más ni menos que nosotros. Todo lo que vemos es un reflejo. Así que vivan libres, vivan tranquilos, aprendan a descargar de su manera y aprendan a compartir y conviértanse en unos expertos del juego ustedes también. Solo tengo una cosa que pedirles. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, que duré muchísimo tiempo haciendo toda esta investigación, escribiendo el guión y trayéndoselo a ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Cada día intento hacerlo mejor, convertirme en un canal el cual puede compartir la información correcta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Así que namaste.